Bueno, vamos a hablar de caldos, vamos a hablar de lugares, vamos a hablar de buena gastronomía, vamos a hablar con el educador en vinos. Muy buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo estáis? José Ramón, que seguimos con nuestras, se saluda, seguimos con nuestras denominaciones de origen, seguimos haciendo un hermosísimo paseo, además un paseo que nos gusta, porque a quién no le gusta tomarse una copita de vino de vez en cuando, probar un buen vino, lo que nos compete, un buen cava, una buena gastronomía de tantos bonitos lugares que tenemos en España y, como no, hacer turismo, ¿no?, por esas ciudades. Cambiamos hoy y dejamos el vino un poco aparte. Sí, nos aunque vamos... aunque como siempre dices... ¿Es vino? Es uva. Es vino, es la única denominación de origen española que no tiene nombre, digamos, relacionado con la ciudad, ni la región, ni nada. Por eso está en muchos sitios de España, que es denominación de origen cava. Cava. Estamos en la C, así que nos vamos con el cava. El cava, efectivamente. Elaboración, antes se podía decir hasta el 72, si no me equivoco, se podía decir método champenoise. Ahora se tiene que decir método tradicional. ¿Vale? Desde el 72 Francia consiguió que todo vino elaborado con su misma método, el método champenoise, dejara de llamarse método champenoise y dejara de llamarse champán. Solo los vinos elaborados en la zona de Champán y con ese método podían llamarse así. Aquí en España, como llevamos muchos años elaborando nuestros espumosos, hechos por el método champenoise, se consiguió recuperar, bueno, pues ese nombre de donde se envejecían esos espumosos, que eran las cavas. Las cavas. Y de ahí se utilizó el nombre de denominación de origen cava. Bueno, una de las cuestiones que igual mucha gente no sabe, de qué manera se le aporta, que en este caso no, o le sale esa burbuja. Lo más característico de un cava es la burbuja, ¿no? Mucha gente se piensa que puede ser metida dentro un carbónico y demás. El buen cava realmente, y el que es cava de verdad, exactamente. ¿Cómo le sale la burbuja? El cava, en realidad, hacemos un vino blanco base, como el que hemos hablado siempre. Las variedades son pues la Macabeo, la Sarelo, la Perellada, la Malvasía y la Chardonnay en blancas. Y luego tenemos la Garnacha tinta, tenemos la Monastrell, tenemos la Trepat y la Garnacha tinta en tintas. Y lo que hacemos es un vino blanco base, en el caso de los blancos sobre todo. Ese vino blanco, una vez terminada la fermentación, lo metemos en la botella que conocéis, la que abrís en casa, en esa botella. Y antes de cerrar se añade pues levaduras, azúcar, vino base, un mosto concentrado, algo que aporte azúcar y levaduras, y eso se cierra con una cápsula hoy en día como la de la cerveza. Se deja la botella tumbada en posición en rima y lo que va a hacer es una segunda fermentación. Entonces de ahí viene la espuma. En los depósitos grandes, como el depósito de acero inoxidable está abierto, todo el CO2, pues lógicamente en cualquier elaboración se va, y por eso es un vino tranquilo. Aquí, al hacerlo dentro, se queda. Más o menos termina de fermentar, y para un cava, pues bueno, un mínimo de 9 meses le van haciendo el golpe de muñeca, inclinando poco a poco la botella de posición horizontal a posición completamente vertical, con el cuello hacia abajo. Yo aquí recomiendo además hacer visitas, porque se pueden hacer visitas, y referencia al cava, porque aquí también tenemos, como no, nuestro buen cava, y muy buenos además se pueden hacer visitas a bodegas, y aparte del tema del vino, que está muy bien, pues cambiar un poquito, ¿no? Y meternos a conocer un poco más sobre el cava. Es que merece la pena, además, porque la elaboración del cava es tan especial, tiene un duende y un encanto tan bonito. Tiene mucha magia. Sí. Todos los pasos, los procesos, el degüelle, es todo tan bonito que yo creo que sí que hay unas cuantas bodegas en Rioja que hacen visitas, que puedes ver en ciertos momentos del año pues todos los pasos, y la verdad es que merece mucho la pena. Sin duda. Vamos con el mapa y así conocemos un poquito más. Nos vamos a situar los diferentes lugares donde esta denominación de origen tiene cabida. Vale, tenéis toda España, básicamente. Como veis, en más grande está el Penedés, que en total calcular que en España son 159 municipios en los que se puede realizar la elaboración cava con denominación de origen cava, pero para que situéis, Barcelona, 63 municipios, Tarragona 52, La Rioja, tercero, 18, después iríamos a Lérida con 12, Gerona con 5, Álava con 3, Navarra con 2, Zaragoza con 2, Badajoz con 1 y Valencia con 1. Entonces, en todos esos municipios que os vengo a decir, pueden hacer denominación de origen cava. Son municipios que llevan muchos años de elaboración de método tradicional y tienen esas variedades permitidas por la DEO Cava. Bueno, pues ahí ya tenemos un dato más. Y claro, tú coges un cava, abres un cava y es posiblemente una de las bebidas que mejor se puede maridar, ¿no? Que encaja con muchísimas comidas. A mí cuando me preguntan en maridaje, pues, ¿qué puedo poner con esto? Digo, si no tienes claro
ponle un cava. Pon un cava. Porque es que el cava va absolutamente con todo. Y había mucha costumbre, ¿no? Hace años que el cava simplemente se dejaba para el final, para el postre. Sí. Ahí con el postre, tomar el cava simplemente y tal. Pero es que ahora se está viendo que hay y hay que tantas diferenciar además los tipos de cava. Cuando Bueno, terminamos claro. de elaborar, ya hablaremos un día de la elaboración un poco más, pero se le añade cierto tipo de vino o de vinos brandis o más viejos y demás, y ahí separamos de un Brut Nature hasta un dulce. Calcular que un Brut Nature es entre 0 y 3 gramos por litro de azúcar, es muy poquito, es un vino completamente seco, es el más seco de todos, y luego el dulce es más de 50 gramos por litro de azúcar. Fíjate. Entonces, claro, entonces, los semisecos y los dulces son los de postre, pero según vamos subiendo hacia el seco, Más extra acidez, seco, claro. Brut o Brut Nature, vamos hacia los más secos, que son más de aperitivo o de comer. Como por ejemplo, si tú vas a casa de alguien y te espera con una botella de cava bien fría y esto en la mesa, sabes que tienes... Yo me quedo. Te quedas Me quedo seguro. una semanita. Te quedas... por lo menos. Qué rico. Y claro, y dices, ostras. 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 Sí, he cogido, en realidad siempre tengo un plato y eso he traído 3. Eso he traído 3 platos por acompañar una comida completa. Sí. Me faltaría un postre, la verdad es que no he caído en el postre, pero se podía haber hecho perfectamente. Entonces, la ostra es maravillosa, el sabor del mar, ese toque salado tan puro que tiene la ostra, va maravillosamente bien con la acidez de cualquier vino blanco, y encima la burbuja lo que te hace es potenciar el sabor de la ostra, y la sal y la acidez se contrarrestan entre sí, con lo cual sabe más Claro. a ostra y sabe más a cava. Es una verdadera maravilla esta sensación. Bueno, pues la ostra será un maridaje perfecto con el cava. Pero si pensamos en un primer plato o en un plato único, ¿qué has elegido? Pues he elegido una paella. Una paella. Vamos a paella de verduras. De verduras. Sí, porque me he dado cuenta, pues, revisando un poco los programas, que los voy subiendo al canal de YouTube y demás, que siempre traigo mucha carne. Yo soy un gran verdad. fanático de la carne, pero cualquier plato vegetariano o vegano se puede perfectamente maridar con todos los vinos que vamos hablando estos días. Y hoy he querido traer una receta completamente vegetariana, Claro. que es un arroz con verduras. Una paellita con Una un paellita, montón de con un verduras montón de que verduras sabe fresquitas, magnífica riquísima, y efectivamente. maravilloso. Un arrocito rico Y ahí nos acompaña el cava perfectamente. Y ahí va maravillosamente el cava. Hace lo mismo, ten en cuenta que normalmente los blancos suelen perder muchas veces contra las especias muy fuertes, pero en el caso de la paella, y sobre todo de la paella de verduras, que tiene esa acidez de las verduras, va de maravilla. Y luego Bueno. tener en cuenta eso, lo que estábamos diciendo, que la burbuja va a potenciar la comida siempre. Claro, totalmente. Entonces es que es maravilloso. Y a mí, pues igual uno de los que más me gustan es el último que vamos a hacer, porque me parece Sí. perfecto. Nosotros Yo es una creo- comida, si le metes un tinto que es fantástico, sin duda, y demás, para lo que vamos a comer, pero con un cava le pega es como un toque diferente, ¿no? Es el contraste total de lo que se suele decir de blanco con pescado y marisco y tinto con carne. Pues ¿Qué vamos a comer? meter Venga. un cordero Corderito, muy bien. con cava. Eso de verdad, los que os guste la carne, el cordero es maravilloso, un cordero al horno con su guarnición, pero con cava, la explosión de sabor de la grasa, de la carne del cordero, de ese crujientito junto con la burbuja del cava, es verdaderamente placentero. Placentero. Y el refresco que también que te da, que estás comiendo como carne Eso y tal, igual se puede hacer muy pesado, el refresco que te La pega grasa un te la sorbo de eso. limpia, Un entonces sorbo es que de- es una sensación completamente maravillosa, de verdad. Yo sé que muchos habéis hecho esto, porque muchos restaurantes incluso recomiendan con el cordero tomar un cava, pero el que no lo haya probado nunca, de verdad, y seáis carnívoros, probad una pata de cordero con cava, que es maravilloso. Pues aquí le dejamos a esta mujer que nos está preparando el corderito para nuestra cena. ¿Eh? Ahí le está preparando unas Eso es mi patacitas. casa, ahora vamos para allá. Sí, sí, no, que están, Sí. es en directo. Es en directo, está ahí Es tu ahora casa en mismo ya. directo. Ahora enseguida, nada, en una hora o así se prepara esa Exactamente. paletilla que veíamos ahí. Bueno, pues ahí conocemos un poco más sobre esta denominación de origen, en este caso denominación de origen cava, que nos ha hecho visitar diferentes ciudades de nuestra España. Y el martes que viene más. El martes que viene seguiremos con la CEO, cambiaremos a la de, no lo sé. No solo veremos el martes que viene. El martes que viene. Ya veremos. Gracias, José. Gracias,